Buenas tardes y bienvenidos a todos. Empezamos ya el webinar de hoy, si no se nos va a hacer muy tarde y no queremos haceros esperar. Aún hay gente que se está conectando, pero bueno, si acaso empiezo con la introducción y así nadie se pierde nada. Soy Ana San Climens, Marketing Manager de GES, y os quiero dar la bienvenida al webinar de hoy de fotovoltaica, contemplado dentro del plan de formaciones de GES Academy. GES Academy es el programa de formaciones que tenemos en Grupo Electrostox, por el cual formamos tanto internamente a nuestro equipo comercial para una mejor prescripción y especialización de cara a los clientes, como es el caso de hoy mismo, externamente a nuestros propios clientes, para que podáis estar familiarizados con productos más técnicos y complejos y aumentar así el valor añadido de vuestro trabajo diario. La especialización es fundamental en GES, por lo que hoy seguimos con el ciclo de webinars sobre fotovoltaica, ya que es una de las áreas de mayor crecimiento y oportunidad en el sector de la instalación profesional, tanto por las leyes y subvenciones que lo impulsan a nivel estatal y europeo, como también por temas tan actuales como el aumento de la demanda de autoconsumo debido a la subida del precio de la factura de la luz, los requerimientos de edificación de eficiencia energética, etcétera, etcétera. Hoy José Antonio de los Santos, jefe de ventas de España de AP Systems, uno de los principales fabricantes en inversores para instalaciones fotovoltaicas que hay en el mercado, nos presentarán en el webinar de hoy, las distintas soluciones que pueden ofrecernos, así como las ventajas que suponen las instalaciones con microinversores, cómo realizar una instalación y la monitorización y la puesta en marcha de la misma. Por favor, si tenéis alguna pregunta, escribidla en el chat, que es el globito que hay abajo a la derecha, y al final del webinar os daremos paso a la ronda de preguntas, es decir, a leerlas para que las puedan contestar. Y bueno, os recuerdo que esta formación va a ser grabada y podréis encontrarla junto con el resto de formaciones que hacemos en GES en el apartado GES Academy de la web de GES, al igual que otras formaciones y grabaciones que nos envían también los fabricantes para que las tengáis todas a mano en www.grupoelectrostox.com en el apartado Webinars Online. Además, ahí encontraréis las convocatorias de próximos webinars que tenemos previstos. Pero bueno, sin más, doy paso a Antonio y espero, como siempre, que este webinar sea de vuestro máximo interés. Muchas gracias. Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, Ana, por la introducción. Muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí. Yo sé que os cuesta muchísimo encontrar tiempo para estas cosas de la formación. Hay cosas del día a día que no podemos evitar, pero casi toda la tecnología, tal y como está cambiando, nos obliga un poquito a estar al día y vamos a intentar sacarle el máximo provecho a esta pequeña formación que voy a intentar hacer. Como he comentado, bueno, yo tengo un pequeño guión que lo iremos siguiendo, pero al final haremos unas preguntas y respuestas para intentar cubrir toda la gama de dudas que podéis hacer. El tema de microinversores, como todo lo de los solares, es bastante extenso. Voy a intentar ser lo más técnico posible. No obstante, si quedan algunas dudas o hay cualquier consulta, estoy a vuestra disposición e inclusive podemos hablar de hacer alguna formación más concreta, técnica y específica sobre algunos problemas más genéricos. Sin más, si te parece, Ana, empiezo con la formación perfectamente. Sí, sí, Sí. perfecto. Gracias, Ana. Pues vamos con ello. Si esto funciona, sí, funciona. Ahora se va de más. Muy bien. Voy a hablar un poquito muy brevemente de lo que es la empresa. Nosotros somos AP Systems, fabricantes de microinversores solares. Nacimos en Silicon Valley en 2010. Tenemos las fábricas, como casi todo el mundo, en China y tenemos oficinas en todo el mundo, en Estados Unidos, en Guadalajara, México, en Australia y en la parte de Europa. Nuestro head office está en Francia y nuestro almacén lo suministramos desde Holanda, desde Países Bajos. Quiero hacer hincapié en que AP Systems tiene su propia planta de fabricación, es decir, nosotros somos un fabricante que venimos del tema electrónico.
y como manufactura del tema electrónico, pues hemos lanzado el tema de los microinversores. Tenemos una capacidad de producción de 700.000 unidades al año. Esto quiere decir que nosotros somos propietarios de toda la cadena de valor. Hacemos el diseño, hacemos el desarrollo, hacemos la distribución. No tenemos nada que hagamos OEM, todo es nuestro, tanto para la parte buena como la mala. Si hay algo que hemos hecho mal, la culpa es nuestra, no podemos echar la culpa a otros. Tenemos ahora como todo el mundo, falta de microchips y, bueno, pues esto es lo que sucede en la época en la que estamos. El almacén que suministra España se encuentra, como he comentado antes, en Rotterdam, en los Países Bajos, más que nada por el puerto. Sin más, empiezo un poquito con los microinversores. Lo primero que me gustaría decir es que el producto está diseñado para durar más de 25 años, tiene una fiabilidad diseñada y esto es porque hemos reducido sobre todo los componentes que se suponen que tienen una alta tasa de fallos. Estos componentes que seguramente casi todos conoceréis, pues son las pantallitas LCD, los interruptores, conectores RJ45, R232, este tipo de elementos que de alguna manera, y más si los tenemos puestos en el exterior, como es el caso de los microinversores, tienden a durar menos tiempo del posible. Y por ese motivo hemos eliminado todos estos productos para que los inversores tengan una durabilidad de más de 25 años. Hemos incorporado condensadores de película, más que nada sobredimensionados, precisamente porque es uno de los puntos más débiles que hay en los inversores de energía. Y bueno, obviamente nos presupone un coste, pero que merece la pena pagar ese elemento por un componente altamente cualificado en lugar de tener que ir sustituyendo el microinversor en un tiempo limitado. Como curiosidad, bueno, nosotros hacemos todas las pruebas a todos los microinversores, no hacemos una gama de uno de un batch cada uno cada 10, uno cada 100, sino que todos los microinversores antes de salir al mercado están probados. Tenemos una serie de pruebas como son pruebas aceleradas de vida de 20.000 horas o una prueba de funcionamiento sumergida bajo 1 metro de agua para comprobar que funciona, ya que nuestros productos se instalan en el exterior y tienen que tener una IP adecuada para ello. Sin más, y no voy a tener mucho corte la compañía, ¿qué es un microinversor? Todo el mundo conoce en el tema de la energía solar el funcionamiento que tienen los inversores solares de convertir la energía que nos da la placa solar en energía alterna, corriente alterna, 230, depende de dónde nos encontremos. Generalmente los inversores habituales que se suelen usar lo que hacen es ir uniendo, ir cosiendo las distintas placas, las van conectando en serie, pues depende un número, 3, 6, 9, el número que haya. Hacemos un llamado string de módulos en serie. Obtenemos una tensión en sus bornas que puede ser de hasta 500 o 700 voltios, depende del número que tengamos de placas, y convierte la energía, la mandamos al inversor y tenemos un inversor string que la convierte. ¿Por qué nosotros tenemos un sistema, por qué un microinversor? Pues precisamente para evitar el string. El microinversor lo que hace es estar conectado única y exclusivamente a cada placa. Es decir, tenemos la producción de cada una de las placas controlada para tener siempre la máxima eficiencia de cada una de ellas y no depender de lo que supone un string. De esta manera, los microinversores se colocan en el tejado, debajo de cada placa. Y en el caso de AP Systems tiene un sistema que llamamos de multimódulo, de manera que nuestros microinversores funcionan con un número de placas. Pueden funcionar con 1, con 2, con 3 o hasta con 4 placas, siempre manteniendo un punto de máxima potencia, el MPPT, por cada una de ellas. Tenemos la unidad de comunicación, hoy día absolutamente necesaria para poder comunicarse con Internet y con los módulos, ya que los módulos están en el tejado, la unidad de comunicación está dentro de la vivienda y esto funciona por modo inalámbrico. Y tenemos un portal web para que podamos ver toda la monitorización de la energía en línea y que el cliente pueda observar en cada momento cómo está funcionando la instalación. ¿Qué ventajas o problemas tiene un microinversor con respecto a un inversor string? Bueno, como conocéis todos, en el momento en que yo tengo un inversor string y tengo los módulos conectados todos en serie, la corriente que pasa por uno de ellos es la misma que pasa por todos ellos. Es decir, tenemos una tubería donde en ningún momento puede haber más corriente, ya que está todo unido. No puedo tener en un sitio 7 amperios, en otro 5, porque siempre tenderán a tener la misma cantidad. ¿Qué sucede cuando uno de los módulos, por algún motivo,
está sombreado o tiene un problema o tiene una célula caliente, o como ayer mismo me encontré con una placa que tiene un diodo que no funciona. Obviamente esa placa reduce su potencia, reduce su corriente máxima que puede funcionar. Y eso hace que todas las placas que están conectadas a ella, como la corriente que tiene que circular es la misma, pues se reduce. De manera que la energía que tenemos en una string sería la mínima que nos puede dar cada una de las placas. Esto todo lo conocéis, por eso muchos inversores pues dicen que tienen 2 MPPT o 3 MPPT, precisamente para cuando hay placas orientadas a un tejado, dobles orientaciones, intentar minimizar un poco este tema. Pero la realidad es que, obviamente, en el momento que tenemos un tema en serie, todo tiende a funcionar a la misma potencia. En el caso de los microinversores, esto no funciona así. Cada módulo funciona al máximo. Es decir, yo tengo un equipo conectado a cada placa. De manera que si una placa puede dar 200 vatios, va a dar 200 vatios, la de al lado puede dar 250, la de al lado 300 y así consecutivamente. Todas estarán funcionando a lo máximo que funcionan cada una de ellas. De manera que un módulo sombreado, sucio, estropeado o nubes parciales o sombras parciales no afectarán al resto del sistema. Tengo aquí un pequeño gráfico para que esto se vea de una manera más clara. Yo tengo aquí una instalación, es una cubierta en la que podemos ver que hay aquí 3 filas de módulos fotovoltaicos. La primera apenas se ve en la foto, solo se ven aquí un poquito las patas de los módulos de la primera fila. Y aquí tenemos un gráfico en el que se ve la producción que tenemos, que se vería en nuestro portal EMA. Esto está conectado todo con microinversores. Como podemos observar, a primera hora del día, la primera fila de los módulos fotovoltaicos obtienen toda la radiación solar. Esto está saliendo el sol. Y están generando, pues bueno, una potencia, en este caso unos 120 y tantos vatios cada uno. Pero en la segunda y tercera fila, como podemos ver en la foto, ya existen unas sombras y estas sombras hacen que estos módulos pues no estén generando potencia como debiera ser o como todos queremos. Sin embargo, el módulo de la esquina, que bueno, por la posición del sol ya no tiene sombra, pues lo podemos ver que está funcionando totalmente y al pleno rendimiento. Esto lo podemos conseguir solamente con microinversores, ya que cada una de las placas está funcionando al máximo que tuviera. Si yo todo esto lo tengo en un string, la máxima potencia que tendría serían 20 vatios, porque no puedo tener ninguna corriente circulando por placas que fueran mayores, a menos que tuviera 3 string, tipo múltiple, y eso pues me podría mejorar un poquito la situación, pero desde luego no es lo mismo que trabajar con todas las placas una a una. Esto obviamente se multiplica en todos los aspectos, sean una placa sucia, una placa rota o una placa que tiene algo de suciedad. Aquí vemos otra vez un mismo ejemplo, vemos una instalación en la que por circunstancias han puesto 2 módulos en la pared, están puestos como los podéis observar en la pared, y los demás pues son 3 filas. Los módulos que están al lado de la pared y los módulos que están en la pared pues están sombreados, no están generando, y observamos prácticamente pues que tienen 21 vatios cada uno de ellos. Sin embargo, los módulos que se encuentran ya con una radiación normal pues están generando a lo máximo que dan en ese momento sus posibilidades, ¿no? De manera que cada módulo funciona al máximo y además tenemos un día solar más prolongado. Pensar que los microinversores permiten arrancar con una tensión de tan solo 18 voltios. No tenemos que tener una tensión de string alta. Entonces, solamente con esos 18 voltios el microinversor ya empieza a generar 1 vatio, 3 vatios, 5 vatios. Es muy fácil que tengamos el arranque, con lo cual, tanto al anochecer como al amanecer, el equipo va a arrancar antes. Y en sistemas con poca luz, cuando hay sistemas nublados y que algún inversor string que no se puede llegar a la tensión que tiene debido a que la radiación solar no permite la puesta en marcha, con los microinversores podemos llegar a estar funcionando. Por ese tema de que necesitamos muy poquita tensión para llegar a arrancar. De manera que evitamos el fallo total de los inversores. Es decir, el fallo total quiere decir que un módulo falla, toda la serie está fallando. En el caso nuestro, si un microinversor falla o una placa falla, el resto del sistema va a seguir generando y va a tener toda su eficiencia posible. Estos microinversores también están muy pensados para el tema residencial. Pensar que en una cubierta o en una
en un sistema donde ponemos una gran planta de megavatios en el suelo, estos problemas de sombras o de mala orientación o en general no existen, ya que tengo espacio suficiente y suele estar el espacio diáfano para poder conseguir la inclinación adecuada a la producción solar. Sin embargo, en una zona residencial, en una cubierta, yo me tengo que adaptar al tejado que tengo. El tejado es el que es. Estará orientado al sur, al sureste, al noreste o depende. Y las sombras son las que son. Tendré dobles tejados, tendré chimeneas, tendré antenas, tendré una serie de elementos que no puedo evitar, no puedo quitarlos de donde están. Entonces, para maximizar un poco toda esa cubierta, que es limitada, porque por suerte o por desgracia, el tejado que tenemos o que tienen los propietarios es el que es 60 metros, 40 metros cuadrados, no podemos irnos a más. Entonces, de la manera de optimizar esta instalación solar fotovoltaica en las zonas residenciales es aplicando los microinversores y poder sacar el máximo posible de cada una de las placas, evitando los problemas que nos llevan los strings. Quiero hacer alguna mención a las principales ventajas que tienen los microinversores. Pensar que es escalable, es decir, se puede ampliar en cualquier momento, con cualquier tipo de módulo, incluso distintos módulos o retales en la misma instalación. Como he dicho antes, tenemos un MPPT, un sistema controlando cada una de las placas, de manera que no tenéis que estar pensando en si la placa, la suma de corrientes de las placas me aguantan el inversor, si la suma de tensiones me aguantan el inversor, si yo puedo mezclar placas. Aquí todo es compatible porque en el momento en que yo estoy trabajando solamente con una placa, me quito todos los problemas. De forma que si mañana tengo que poner dos placas más, aunque sean distintas de las 4 que ya tengo, no hay ningún problema porque los microinversores van a trabajar directamente sobre ella. Es muy fácil la configuración y el diseño, solo hace falta comprobar que la placa es soportada por el microinversor. Existe un software que luego os lo enseñaré, simplemente hay que comprobar que la tensión es adecuada, entra dentro del rango y la placa es adecuada para montarla con los microinversores. No se necesita entrar en la vivienda para instalar, todo está en el tejado, no hay que poner nada en la vivienda, no hay que poner en el pasillo el inversor, un inversor ruidoso, un inversor que estéticamente tienen estética industrial, no son agradables a la vista de poner en una vivienda. Cuando estamos en una nave industrial, pues suele haber un cuarto de herramientas o suele haber un cuarto de maquinaria donde es sencillo poner este tipo de elementos, pero en una vivienda que algunos tienen garaje, otros no, y aún así no deja de ser un poco un incordio poner en una pared un elemento como es un inversor string. En este caso no hace falta hacer absolutamente nada, todo se instala en el tejado, se baja con el cable adecuado hasta la evacuación de red y ponemos en marcha la instalación. Seguridad. Pensar que en el momento en que tú pones en una instalación string, vas sumando las tensiones de los módulos, te puedes encontrar con tensiones de 500, 600 o hasta 800 voltios, depende del número de placas. Que además, estos 800 voltios no se pueden cortar, es decir, no ponemos en bornes de los módulos, no hay ningún elemento que corte esta tensión. De manera que si hay algún problema de incendio o hay algún problema de que alguien tiene que subir a supervisar el tejado, se va a encontrar siempre con que allí tiene una tensión en bornes de los cables de los módulos que no puede cortar y que pues puede ser peligrosa. En el caso nuestro, como trabajamos con una placa directa al microinversor, la tensión máxima que tendremos siempre en bornes de módulos es la máxima que tiene la placa. Estamos hablando de aproximadamente 30, 40 voltios, con lo cual no hay absolutamente ningún riesgo. Estamos dentro de las instalaciones de muy baja tensión. No necesitan ni siquiera poner protecciones en corriente continua, porque según la normativa que tenemos en España y prácticamente en todo el mundo, tensiones de hasta 75 voltios no necesitan tener fusibles o protecciones para poderlo hacer. Voy a ir un poquito intentando quitar cosas de aquí para atenernos al horario. Recursos, tenemos una página web donde tenéis todos los recursos de App System, todo lo que es hojas técnicas, información,
tenemos un foro de respuestas frecuentes, tenemos un canal de YouTube en el que tenemos varios vídeos de cómo hacer las instalaciones y configurarlo. Están subtitulados en español, que se pueden entender perfectamente. Hay una lista de reproducción para la formación. Y tenemos aplicaciones Android e iOS para tanto el instalador como el cliente final puedan ver y monitorizar absolutamente toda la instalación. Eh, Voy a hacer un pequeño ejemplo de lo que es un sistema de monitorización con los microinversores de AP Systems, si me permitís, y así me voy a ahorrar también un poco. Yo creo que se ve. Voy a intentarlo ponerlo más grande. Así. Muy bien. Esto es un cliente. Esta es la instalación básica que podéis ver de. Vaya, Dios, me he salido. Cuando hacéis una instalación con microinversores AP Systems y entráis en la web, esta sería la instalación. Es la misma instalación que os he comentado anteriormente para que vierais las sombras. Una de las principales ventajas que tiene trabajar con los inversores es que vemos la producción que tenemos en cada una de las placas en todos los momentos. Tenemos aquí abajo una línea de tiempo que nosotros podemos modificar para poder ver, no sé si estáis viendo cómo cambian la potencia que tenemos a lo largo de cada momento. La podemos llevar a cabo haciendo una especie de vídeo simplemente pulsando aquí. Podemos observar, por ejemplo, que a este momento de la mañana, que son antes de las 9, estos módulos ya están funcionando. Los otros todavía no reciben radiación solar. Como podemos observar lo que os comentaba antes, es decir, estos módulos que tenemos por debajo, los que están en las esquinas ya están produciendo, pero sin embargo los del medio todavía no les llega bien la radiación solar por la inclinación del tiempo. Y una vez que ya va obteniendo y el sol va cogiendo altura, pues ya tenemos una producción normal, que es la que vamos viendo. Estos módulos de aquí que vemos en el lateral están puestos en otra orientación y a lo largo del día están puestos hacia el oeste, pues podemos ver su funcionamiento. De manera que podemos hacer una auditoría completa de cómo es una instalación, cómo funciona, qué potencia y qué está haciendo cada una de ellas y si nos merece la pena o no en un momento dado ver las sombras y si nos interesa o no poner esos módulos en ese punto. Pero además de ello, tenemos la opción de ver absolutamente todos los parámetros de funcionamiento del equipo. Aquí estamos viendo la potencia, la tensión de corriente continua, la intensidad que está circulando dentro de los módulos, todo ello cada 5 minutos obtenemos una medida, de manera que podemos hacer perfectamente una auditoría de qué está sucediendo con los módulos, si alguno está funcionando bien, si no están funcionando bien. Simplemente tenemos que cambiar aquí, escoger el módulo que queremos y inclusive los podemos comparar, alguno por decir, bueno, pues quiero ver si alguno está funcionando mejor, otro está funcionando peor. Tenemos una cantidad de herramientas impresionante y también tenemos un sistema de medición de la energía con toroidales puestos tanto a la entrada del consumo, en el cual estamos viendo, en este caso, en la línea verde, la voy a poner aquí para que se vea bien, esta sería la línea verde que sería la línea de generación solar. Tendríamos una línea que es el consumo, aquí nos está diciendo cómo es el consumo de este cliente en concreto, y tenemos una línea que nos dice cuánto hemos gastado o exportado a la red. En este caso, como vemos por la noche, coinciden la línea de consumo y la línea de energía. En el momento en que la fotovoltaica empieza a funcionar, pues la línea ya se dividen y a partir de un momento, pues estamos exportando a la red. Es decir, todo este cliente prácticamente la totalidad de las horas solares tiene su consumo realizado con energía solar y encima tiene una inyección a la red de una serie de kilovatios que los podemos ir calculando pues en los distintos parámetros que tenemos para poder ver todos los gráficos que tenemos en la instalación, simplemente escogiendo los parámetros que queremos. Tenemos un sistema además de control remoto en el que podemos ver todos los parámetros de AC, modificarlos, encenderlos, apagarlos, poner vertido cero. Es decir, tenemos una cantidad de aplicaciones que las podemos llevar absolutamente todas ellas desde Internet sin tener que personarnos en la instalación, lo cual al final nos agiliza que tengamos tiempo para poder llevar a cabo el mantenimiento preventivo y paliativo de una instalación. Voy a intentar cambiar de nuevo la página compartida, si es que me deja, de nuevo. Perdonar, pero a veces las pantallas
Esto sería... Un momentito, que no me manejo bien con esto. Vamos a ver, va a ser mejor cerrarlo. Y ya está. A ver, ¿se ve perfectamente? Sí, yo estoy viendo ya esto funcionando. Muy bien, volvemos entonces a la presentación de lo que es el sistema de monitoreo y análisis de energía del portal EMA. Yo esto lo voy a pasar ya un poquito para adelante porque creo que con lo que hemos visto ya os podéis hacer una idea de la potencia que tiene el sistema. Podemos ver cómo hemos enseñado todas estas gráficas. Pensar que esta presentación os la voy a hacer llegar a través de GES para que tengáis siempre, esto os sirva un poquito como cabecera para lo que es las instalaciones y podáis tener siempre algún punto en el que verlo. Además tenemos una aplicación para el móvil, tenemos una para cliente final y una para instaladores, en la cual de la misma manera pueden ver absolutamente todos los datos, toda la producción del módulo, consumos de energía, etcétera, etcétera, para poder tener todo lo que hay en el funcionamiento. Volviendo un poquito al tema de los microinversores, como comentaba y hablando de la gama, los están diseñados para durar más de 25 años, tienen unas garantías de 10 años estándar simplemente dándolo de alta en el EMAC, lo cual es absolutamente gratuito, pero si el cliente lo desea, tienen hasta 20 años de garantía simplemente con un 6% más de coste que podemos, que se pagarían a la solicitud del producto. El equipo es exactamente el mismo, es decir, esto se trata de que el cliente lo puede comprar, lo instala en el EMA y si en los 30 primeros días dice, mira que yo quiero la garantía de 20 años, perfecto, el producto no se cambia, es exactamente el mismo, simplemente que él pues de alguna manera estará más seguro y fiable si tiene un certificado indicándolo, pero el producto va a ser el mismo, o sea, nosotros tenemos la seguridad de que va a durar ese porcentaje de tiempo. ¿Cómo se instala un microinversor? El microinversor es el producto súper sencillo de instalarlo, pero tiene algunos tips como todas las cosas. El inversor se instala directamente sobre las guías de la estructura fotovoltaica, simplemente con esos tornillos cabeza de ah, bueno, los que usamos para poner los módulos, el mismo tipo de tornillo que usamos para poner el módulo es el que se utiliza para poner el inversor en el mismo carril. Es importante dejar un espacio entre el inversor y el suelo. No es buena práctica dejar el inversor sobre el tejado. Pensar que estos inversores no hacen rating hasta que no tienen 85 grados de temperatura, lo cual es muy bueno de cara a la calidad que tiene, indica muy bien la calidad que tiene, pero hace que las temperaturas que tiene el chasis pues no sean adecuados para estar en contacto con el tejado o incluso poder hacerle un mantenimiento. Los inversores tienen un conector MC4, dependiendo del número de entradas que queramos hacer, y se conectan directamente a la placa. No hay que poner fusibles, insisto, se conecta directamente la placa al microinversor y directamente salimos en corriente alterna. Y con corriente alterna ya nos vamos a la vivienda para instalarlo donde consideremos adecuado. Hay algunos países, como por ejemplo son Alemania, que utilizan lo que llaman el balcón y se intentó poner aquí en España, pero aquí la normativa es distinta. En Alemania puedes poner un módulo en un balcón o dos módulos de hasta 600 vatios y conectarlos al enchufe de la vivienda. Esto aquí en España no es posible. La normativa nos obliga siempre a tener por lo menos un diferencial hasta 800 VA y si es de más de 800 VA te necesita también su PIA, su circuito independiente. Pero el funcionamiento es muy sencillo, es decir, prácticamente es todo plug and play, conectamos las placas en continua y con la salida nos lo llevamos directamente a la zona de evacuación. Permite añadir módulos en cualquier momento, como he comentado, y tenemos una seguridad, como bien he dicho, en el tema de los inversores. Pensar que aquí he puesto un poco unas placas de elementos que han sucedido. Cuando tenemos esa tensión en el tejado tan alta de 600, 700 voltios, eso no es más que puede provocar, si tenemos un incendio en la vivienda, actúa como catalizador, provocándolo que esto vaya a mayores y los bomberos no pueden acceder a ello, no pueden cortarlo porque en general los bornes de los módulos fotovoltaicos no hay forma de cortar esa tensión que hay, habría que ir cortando módulo a módulo la tensión.
La instalación es plug and play, simplemente conectándolo ya estamos en funcionamiento. Lo que sí es verdad es que tenemos una app y lo que sí lleva más trabajo, y quiero hacer aquí un poquito de hincapié, es a la hora de configurar la instalación para que la monitorización tenga el aspecto que hemos visto. Obviamente, si nosotros conectamos los microinversores y conectamos cada placa, etcétera, etcétera, tenemos que decirle de alguna manera a la instalación solar, a lo que es el portal EMA, pues qué inversores hemos puesto, cómo están conectados, que esto está conectado a Internet, etcétera, etcétera. Y esta es la parte más laboriosa de la instalación, que realmente tiene más que ver con informática que con electricidad o con instalaciones solares. Pero bueno, es así. Hoy día casi todos los equipos funcionan de la misma manera. Quiero hacer un poco de hincapié de nuevo en el tema de la gama. Como he dicho antes, nuestros microinversores son para módulos múltiples. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué tenemos microinversores para módulos múltiples? Nosotros empezamos trabajando con microinversores para un solo módulo. ¿Qué sucede? Que hay que ir abaratando cada día el coste un poco más. Y entonces lo que hicimos fue, en un mismo envolvente, nosotros tenemos dos equipos que son absolutamente independientes uno de otro. Es decir, uno puede funcionar con una placa, el otro con la otra. No hace falta que las dos placas estén conectadas y tienen absoluta autonomía un sistema del otro. Simplemente que el envolvente es el mismo, porque es más barato y más rápido enviar un solo equipo que enviar dos. ¿Y qué decir del siguiente, del QS1, que es un equipo para hasta 4 placas, que sucede exactamente lo mismo? Tenemos 4 entradas que podemos poner hasta 4 módulos, pero el sistema va a trabajar, le pongamos 1, le pongamos 2, le pongamos 3 o pongamos cualquiera de los sistemas. Es absolutamente independiente uno de otro. Lo que sí es lo mismo es la salida. La salida la tenemos en alterna con un conector propietario y tenemos nuestros cables y material para poder ir haciendo el cableado de la parte de alterna. Actualmente el QS1 ya está disponible. El QS1 es el producto que tenemos que tiene una salida por canal de 350 vatios. Eso hace que el microinversor sea un microinversor de 1400, es decir, todas las certificaciones, nosotros como es un equipo y para cumplir normativa, indica que es un producto que tiene 1400 vatios de salida, pero en realidad lo que tenemos son 4 equipos de 350 vatios cada uno de salida. Esto me gustaría hacer especial hincapié, es decir, el hecho de que sea de 1400 vatios no quiere decir que yo pueda poner una placa o dos placas imaginémonos, de 600 vatios cada una y funcionarían, pero la salida máxima sería la de 350. O sea, pensar siempre que la salida de un microinversor QS1 es de 350 vatios. Luego, el equipo, por supuesto, pues al ser de cuatro entradas, pues maneja 4 placas y tenemos hasta 1400 vatios, que es 4 por 1350. Tenemos ahora mismo, ya hemos sacado el producto que se llama DS3, que es para 2 módulos, 2 MPTs independientes y hasta 880 vatios. Esto quiere decir que al ser 2 módulos podemos trabajar con 440 vatios máximo por salida. Salida, tener en cuenta que la entrada de este panel puede ser de más de 660 voltios. Estos equipos pueden hacer inyección cero, tienen el relé anti-isla incorporado, son compatibles con sistemas monofásicos y trifásicos y tienen IP67. Esto es un poquito el portfolio completo de nuestros productos, ya que tenemos también un sistema trifásico en el tema de microinversores. Para las instalaciones en España, especialmente aquellas, como sabéis, que la vivienda tiene conexión trifásica y hay que hacer instalación trifásica, nosotros lo podemos hacer de dos maneras, o bien poner 3 equipos monofásicos, uno por fase, o bien poner un sistema trifásico como son el IC1000 o el QT2. Estos inversores, vuelvo a lo mismo, aunque tienen hasta 4 módulos, podemos conectarlo un solo módulo y tendríamos ya señal trifásica pura en la salida para poder conectar directamente en evacuación. Disponemos además de un software que se llama eDecider para poder estar seguros de que la placa que vamos a poner es adecuada para el microinversor. Aquí, como os he comentado antes, pensar que es una placa de 540 vatios y aunque la salida del inversor
es de 350, como es el caso del QS1, la placa es válida. Nuestro microinversor acepta un sobredimensionamiento en entrada de panel de más del 60%. Eso quiere decir que tú puedes trabajar con una placa de 540, 550 vatios, sobre todo en las zonas en lo que son las cubiertas de las viviendas, que no están orientadas pura sur, sino que tienes sureste o suroeste o incluso algunas al norte, y la radiación solar que va a obtener va a ser reducida. Se suele poner la placa mayor, la potencia mayor que podamos en paneles para intentar aprovechar lo máximo esa cubierta, pero obviamente la radiación que vamos a obtener va a ser reducida, con lo cual la potencia pico de ese panel pues igual no supera los 300 vatios, con lo cual no vamos a tener ninguna merma en funcionamiento con estas salidas. Si hay alguna duda y tenéis alguna cuestión, acordaros que luego quiero pasar un poquito rápido para tratar todos los temas, pero luego en dudas y preguntas podemos estar el tiempo que podamos. Como plano general para lo que es una instalación de microinversores, insisto, es muy sencilla. Simplemente nosotros tenemos un cable que llamamos bus de alterna, es decir, este cable va cosiendo los distintos microinversores. Todos los microinversores son compatibles con este cable, de manera que podemos poner un cable, un inversor de 2 módulos, con uno de 4 módulos, con uno de última generación. Y directamente ya con la salida que tenemos en alterna nos vamos a la caja de distribución y conectamos. La bajante que hay que hacer desde tejado hasta la caja de distribución debe ser la adecuada, teniendo en cuenta la potencia que vamos a evacuar y la longitud de la tirada. Puede ser cable de 2,5, puede ser cable de 4, puede ser cable de 10. Esto lo tendréis que calcular vosotros. Y dentro de la vivienda conectaremos un pequeño unidad de monitorización. Nosotros la llamamos EQ. A partir de aquí ya voy a nombrarla EQ, es nuestra unidad de monitorización, que se debe de conectar a Internet. Estos son los tipos de cable que tenemos para poder hacer la bajante en alterna. Como he comentado antes, en continua no hay que hacer nada porque se conecta directamente desde las mismas placas, lo cual facilita muchísimo la instalación. Estos son pequeños accesorios en el caso de que los queramos hacer. Se pueden hacer como es normal y lógico con cualquier caja de 100% o de 150, lo que queráis para hacer las conexiones, pero bueno, nosotros también os facilitamos conectores macho-hembra para una conexión fácil entre los distintos cableados que queréis hacer. Pero insisto, esto según normativa también lo podéis hacer con una caja siempre y cuando estén estancas y estén cubiertos las distintas protecciones. Como indico, se pueden mezclar sin ningún problema unos y otros, no hay ninguna pega para ello. Y a la hora de hacer instalaciones monofásicas o trifásicas, lo que he comentado, se pueden hacer o bien con 3 monofásicos, podemos hacer fases trifásicas de las antiguas de 125, es decir, las que tienen 125 entre fase y neutro, 130 entre fase, o podemos hacer de las nuevas, de las que hay en casi todo el territorio nacional, tanto con uno como con el otro producto. Esto también os lo comento un poquito porque tenemos un tipo de cable, como podéis imaginar, para que el sistema esté absolutamente hermético y pueda cumplir con la norma IP68, el conector entre el inversor y el cable bus es un conector propietario estanco. De manera que cuando compráis el cable, eh, este vendrá con un conector directamente para poderlo pinchar y poder hacer luego las salidas que correspondan hacia la evacuación. Aquí hay una serie de ejemplos de cómo se pueden poner los distintos cables. Son ejemplos orientativos y como he comentado antes, como la voy a enviar, la podéis utilizar cuando tengáis que hacer la instalación o tengáis alguna duda. Pero aquí no merece la pena hablar mucho más para ellos. Los procedimientos para realizar la instalación fotovoltaica, lo primero de todo es tener una cuenta de instalador de AP Systems. Pensar que esa web que os he enseñado, para poder tener acceso a toda la monitorización y control de ese sistema, hay que registrarse con una cuenta de instalador. Lo importante es que lo hagáis cuanto antes porque solemos tardar 2 a 3 días a hacerlo. Realizamos la instalación fotovoltaica, hacemos la configuración del equipo en la EQ, quiero decir, la EQ hay que conectarla a Internet, hay que introducirle el password de la vivienda y la red Wi-Fi donde estamos trabajando. Y una vez hecho, configuramos la plataforma EMA de monitorización.
Aquí viene un poco cómo hay que hacerlo para dar de alta un cliente. Insisto, ¿no? No quiero extenderme o no quiero extender mucho en esta primera formación. Este, todo este material lo vais a tener y lo podéis utilizar como guía de cómo dar a un cliente de alta para sus instalaciones. Simplemente es ir siguiendo los pasos que aparecen aquí. Pero yo creo que por tiempo no debemos de ir siguiendo mucho con ello. La instalación fotovoltaica, como he indicado, lo primero de todo es conectarlos en los carriles de las placas fotovoltaicas. Eh, es necesario que estén separados siempre mínimo 2 centímetros. 2 centímetros es apenas un dedo. Es lo que necesita el microinversor que trabaja por convección para no estar cediendo calor al tejado, sino que poder refrigerarse en ese volumen de aire. Y la verdad es que se nota muchísimo cuando uno de los microinversores toca terreno en lugar de estar puesto en aéreo. Es un inversor que no pesa apenas nada, pesa entre 500 y 600 kilos, es decir, con 2 simples tornillos de cabeza martillo puestos sobre los carriles, es suficiente para que él esté puesto seguro. Obviamente, temas de conexionado, pues estar seguro de que los conectores están bien apretados, asegurarnos de que no hay ningún cable que quede suelto, que quede flojo. Y sí que me gusta hacer un poco de hincapié en el tema de la numeración o del orden de los microinversores. Pensar que la principal ventaja que puede tener el tener los microinversores es el saber qué placa está funcionando bien, qué placa está funcionando mal, y para eso no nos queda más remedio que de alguna manera identificarlas. Los microinversores tienen un código de barras que yo recomiendo que cuando estamos haciendo una instalación, este código de barras lo pongamos en una hoja de papel para saber qué placas hemos conectado a este microinversor, para que luego cuando hagamos la instalación nosotros tengamos seguros de que lo que estamos viendo en la página web corresponde realmente con la placa que está puesta en el tejado. Es decir, nos tiene que ser un espejo lo que nosotros tenemos en la página web de lo que hay en el tejado, porque si no perdemos ciertas capacidades de rapidez en la reparación o en el chequeo de la instalación, ¿no? Eh, bueno, esto es un poquito repetitivo. Sí que me gustaría comentar un poco con el tema de los microinversores. Como he comentado antes, para que podamos estar seguros de que tenemos esta garantía de estos 25 años, le hemos eliminado absolutamente todos los elementos para poder comunicarnos con ellos, de manera que trabajamos de forma inalámbrica. La única forma que tiene el equipo de comunicarse con nosotros es a través de un LED. Y este LED tiene una secuencia para indicar cuándo está funcionando bien y cuándo está funcionando mal. Eh, en este primer webinar va a ser difícil que os quedéis con la secuencia, pero sí que debéis saber, ¿dónde podía echar yo un vistazo para saber si esto está bien o está mal? Pues aquí la tenéis, ¿no? En este material que os enviaré. Y simplemente cuando pongáis el microinversor y queréis ver el LED, saber si está todo ok o no está todo ok y si hay que hacer alguna otra modificación. Aquí está un poco la segunda secuencia, rojo intermitente cada 10 segundos, está conectado, en fin. Simplemente quiero decir que esto está aquí, es la forma que tenemos de comunicarnos. Hay que configurar el equipo de comunicación ECU que he comentado antes. Tenemos dos versiones, una un poco más profesional que tiene vertido cero y control de excedentes, y una un poco más residencial que es, bueno, como ya la veis, se pone encima de cualquier mesita y simplemente con darle, parece un router de los estándar de energía, con darle corriente, pues ya funciona perfectamente. De manera que la EQR simplemente necesita un enchufe y conectarla o bien a Ethernet a través de un cable RJ45 o a través de Wi-Fi al router que tenga la vivienda. La EQC no, la EQC es de carril DIN y hay que conectarla dentro de una caja de distribución. El resto es lo mismo. Y aquí es donde se utiliza la APP que hemos utilizado antes. Pensar que como no tenemos ningún teclado, ninguna pantallita, necesitamos utilizar un móvil para conectarnos a estos equipos y hacer absolutamente todo lo que sea necesario. Nos conectamos a la red Wi-Fi que emite el EQ, la contraseña que en este caso son 8 ochos, y pues vamos haciendo la configuración. ¿Cuál es la manera más rápida de decirle al equipo que hemos puesto una serie de inversores? Pues simplemente escanearlos.
todos los móviles de hoy día tienen cámara, nosotros le apretamos al botón de la ECU escanear, escaneamos el código de barras que antes hemos puesto y automáticamente nos lo sube a la página web. Y de manera que cuando nosotros hemos terminado y ya le hemos dicho cuáles son los módulos, pues ya están todos ellos puestos en la página web para que sea mucho más sencillo de preparar. Esto no deja de ser más de lo que podríamos utilizar en un siguiente webinar si alguien está interesado en cómo se hace específicamente la configuración de la monitorización EMA. Por supuesto, podéis poneros en contacto conmigo, con el técnico de Electrostox o con lo que tengáis alguna duda para la primera puesta en marcha. Yo os iría guiando, o el técnico os iría guiando paso a paso de cómo realizarla para la primera hecha y que no tengáis ninguna duda ni ningún problema. Y también hay que crear una cuenta de cliente final, en la cual tenéis puesto pues cómo serían los clientes. Pensar que en el tema de AP System nosotros tenemos lo que llamamos un árbol de monitorización, en el cual la cuenta de instalador que hemos dado al principio a cada uno de vosotros, pueden colgar todas las instalaciones que hagáis. De manera que vosotros siempre tenéis acceso a todas vuestras instalaciones para poder ver cómo están y en qué punto se encuentran. Y si hay que hacer algún mantenimiento o hay que hacer alguna revisión. Obviamente los clientes solo podrán ver su instalación, el cliente final, pero los instaladores tenéis acceso a todo. Insisto, esto es seguir paso a paso todos los puntos para poderlo hacer. Como el webinar se convierte en 50 minutos, no quiero extenderme en ello, no hay tiempo posible, pero sí que os quiero pasar esto para que si tenéis cualquier duda la podáis continuar. Y al final llegar pues a esta instalación, que es la misma que habéis podido ver en el ejemplo que os he trasladado, en el cual tenemos los módulos y tenemos sobre todo estos pequeños números que veis aquí, que os ayudan a identificar la instalación. De manera que el sistema es muy fácil de instalar, pero lo que es la parte de poner este gráfico y poner estas cosas que nos ayudan en el día a día, pues sí que tienen un poco más de trabajo. Una vez hecho, un instalador profesional puede tardar unos 5 minutos en hacer todo esto. Pero sí es verdad que la primera instalación igual cuesta 20. Yo creo que estoy ya, no sé, Ana, si estoy en lo cierto, me habéis dicho 50 minutos y luego dejar unos dudas y preguntas. Yo no tengo problema, pero si hay alguna cosa que podamos alargar, pues estoy aquí totalmente para ello. Bueno, de momento no hay preguntas en el chat, Vale. por lo que entiendo que bueno, si Igual he quieres... puesto demasiada información, Sí. demasiado comprimida. He intentado darlo lo más concisa posible, pero sé que a veces es mucha cantidad. Vamos a ver, entonces Bueno. puedo ir. Tito. Mira, hay una pregunta. Sí, hola. A ver, espérate, que te la leo. ¿La ECU es obligatoria en una instalación de un micro? Vamos a ver, la ECU obligatoria no es, punto uno, obligatoria no es. La ECU es la unidad que se conecta con los microinversores y con Internet. Es decir, si tú no tienes ECU, tú no puedes comunicarte con los microinversores. Los microinversores, una vez que los conectes, se van a poner a trabajar si todo va bien. Si no va bien, pues hay que desmontarlo, nos lo mandan, lo reparamos o miramos lo que sea y lo volvemos a enviar. Es decir, los microinversores pueden funcionar sin ECU, pero perdemos muchísimas de las capacidades que tienen los microinversores. Es decir, al no poder conectarlos a Internet, pues no tenemos todo lo que es las actualizaciones de software, control de vertido cero, control de reactiva o activa, eh, todo lo que nos aporta de valor añadido estos equipos. Es verdad que no es necesaria para su funcionamiento, para lo que es el funcionamiento de convertir la energía fotovoltaica en energía consumida, energía de red, no es necesaria. Los microinversores son plug and play, tú los conectas a una placa y automáticamente te generarán 230 voltios si es que los tienes conectados a la red.
pero no tendrás la posibilidad de poder interactuar con ellos, actualizarlos, etcétera. Pensar que tenemos una gama de EQUs para todas las gamas de instalaciones, en el cual prácticamente desde 50 euros tenemos una EQ para instalaciones pequeñas de hasta 4 módulos, ¿no? Entonces, creo es una opción, obviamente, cada uno de vosotros lo decidiráis, pero yo no la considero obligatoria, pero sí un punto muy importante para tener una instalación robusta, ¿no? En el aspecto. Es cierto, tengo instaladores, conozco instaladores que lo que han hecho es comprarse ellos una y van a las instalaciones con la suya, si es que hay algún problema, la conectan, monitorizan la instalación para ver que todo está correcto y luego se la llevan. Porque como he indicado, no es necesario para que funcione, es necesario para ver lo que está pasando, para que tú tengas control del módulo uno a uno en tu día a día. Vale. De momento no hay más preguntas. Preguntan, bueno, esta pregunta no sé bien. Dice, buenas, tema baterías. No sé Sí, supongo que exactamente. sí. Hoy día es muy necesario el tema, al precio que ha subido la luz y con los temas horarios es una pregunta de rigor. Nosotros hemos presentado la batería, vamos a ver, como nuestros microinversores trabajan directamente con el módulo, de manera que no tenemos nada en corriente continua, las baterías suelen acumular todo en corriente continua. Nuestro sistema de microinversores es compatible con baterías de ACE, de alterna. Es decir, estas baterías que son enchufables en un enchufe de la casa. Hay bastantes productos de estos en el mercado. Nosotros le hemos presentado el nuestro recientemente en la feria de Alemania, este mes pasado, bueno, todavía en este mes, ha sido hace 15 días. Pero para el mercado español está previsto que llegue en primavera del 2022 aproximadamente, si todo va bien. Primavera, verano del año siguiente. O sea, actualmente no tenemos baterías, pero esperamos que para primavera, verano del año siguiente las tengamos disponibles. Vale. También preguntan, ¿el micro de 4 entradas puede ser utilizado con un solo panel e ir ampliando a futuro más paneles? Sí. Esto es un poquito lo que he querido trasladar. Todos los equipos, su entrada es independiente, es decir, todos pueden trabajar con solo una entrada. Tanto el de 4 entradas como el de dos, con solamente una placa, ellos van a estar funcionando perfectamente. A pensar que solamente es el envoltorio lo que nosotros hemos hecho para meter dentro cuatro equipos. Esto sería como que tengo cuatro inversores dentro de un solo envolvente. De manera que perfectamente tú puedes poner un sistema de 4 entradas, un microinversor de 4 entradas y el día de mañana ir poniendo las placas que sobren. No obstante, y también te indico que esto siempre lo puedes hacer con cualquiera de los inversores. Es decir, piensa que al estar trabajando en alterna, si tú tienes una instalación hecha en un tejado, vamos a decir, con 4 placas, y tienes puesto un microinversor y el día de mañana el cliente te dice, oye, esto me funciona muy bien, me gustaría poner otras 4 placas más, tú puedes ponerlas sin ningún problema porque no necesita una compatibilidad con lo que hay, porque tú la conexión que tienes hecha ya la tienes en alterna, y alterna es conectar fase y neutro, todo va a ir a 230. De manera que tú puedes poner al lado otras 4 placas, o dos, o una, o 7, o las que consideres, con un microinversor adecuado a esas placas y directamente vuelves a conectar a la evacuación. Simplemente vas ampliando, conectando sobre fase y neutro, por supuesto respetando la normativa, yo lo digo de una manera un poco simple, ¿no? Pero obviamente todo tiene su numeración y sus cálculos para que pueda evacuar esa línea. Pero las ampliaciones son súper sencillas, porque si estáis acostumbrados, por decir algo, a tener un sistema string en el que estáis limitados a una tensión máxima o a una corriente máxima y no podéis poner más módulos porque no te lo acepta el inversor, no acepta más de X voltios o X amperios, esto aquí no pasa, porque cada placa está controlada por un microinversor. Es una de nuestras principales ventajas. Vale, a ver. No hay más preguntas. A ver si alguien...
A ver, espera. Han puesto otra. En alguna de las EQ nos puede dar alguna señal para que el cliente final active una carga antes de hacer un volcado a la compañía. Sí, la EQ profesional que llamamos, que es la EQC, dispone de un relé y dispone de una programación que tú le puedes decir que cuando tenga un excedente eh, de una cantidad que tú consideres, ese relé se abra. Es decir, vamos a suponer que yo tengo una instalación de 7 kilovatios en las cuales cuando yo estoy cediendo energía a la red, por ejemplo, 1000 vatios, quiero que se me encienda un calentador o una aerotermia de piscina, no sé lo que sea necesario. Entonces, tú esperas, el equipo espera hasta que tengamos esos 1000 vatios de excedente, hay que programarle, hay que decirle, cuando llegues a los 1000 vatios, abre relé. En ese momento él va a abrir un relé, ese relé, lo correcto, ya que es un relé que no puede aguantar más de 10 amperios, lo correcto sería manejar un contactor con él para poder tener pues cualquier carga conectada ahí que nosotros consideremos. Eh, sí, o sea, la respuesta fácil y rápida es sí, la larga es que hay que programarlo y que hay que hacer el cableado para tener todo ese funcionamiento. Sí, sí, sí. Pensar que la EQC, eh, el funcionamiento lógico y para lo que está pensado es a través de unos CTs, de unos transformadores de corriente que se ponen entre la producción y el consumo para poder medir en cada momento cuánto estamos consumiendo de cada fase y cuánto estamos generando para poder hacer, si hace falta, vertido cero o tener que el cliente pueda ver en cada momento pues lo que está consumiendo de la red o lo que está cediendo a la empresa y que pueda hacer sus cálculos energéticos en función de lo que tiene y también, si es necesario, pues puede abrir una carga eh, resistiva para poderlo hacer. Lo que no hace el equipo es modular la corriente de esa carga, es decir, lo que no tiene el equipo es una salida, él es un relé. Quiero decir que si lo que tenemos es un elemento que puede modular su corriente pues, de consumo entre X vatios, como puede ser una aerotermia, algunos elementos de este estilo, mm, eso no está contemplado. Es decir, solo abre un relé para que la carga pueda activarse y que la carga pues, tenga el consumo que en el momento requiera. No modulamos la potencia que puede consumir esa carga. A ver, hay Esta, otra. sí, Ah, vale. No, si quieres añadir algo más, hay otra sí, pregunta. quería insistir en el aspecto de lo que es la potencia de entrada de los módulos en continua y lo que es la potencia de salida en alterna, ¿no? O sea, casi todos los equipos, los inversores, pues bueno, como tengo aquí, por ejemplo, la presentación, se ve el DS3 tiene 880 vatios para 2 MPPTs y el QS1 1400 para 4. Esto siempre es potencia de salida, insisto, pero eh, la capacidad de conectar una placa de 400, 500 o 600 vatios es independiente de esta potencia de salida. Es decir, yo puedo conectar una placa de 650 vatios a la entrada y obtener 440 vatios de salida sin riesgo para el inversor. Y como he comentado antes, ¿esto cuándo se hace? Pues se hace cuando yo tengo una cubierta inadecuada, que no está bien orientada al sur, que no voy a conseguir nunca la radiación máxima y entonces mi placa lo máximo que va a generar es pues un 70 o un 80% de la potencia máxima que podría. Vale, ponen, ¿qué pasa si en una vivienda llegan dos fases a 230 voltios sin neutro? Vale, no hay ningún problema. El equipo lo que hace es copiar la señal a la que nos hemos puesto. Es decir, pensar que estos equipos no valen para aislada, son equipos que cumplieron la normativa eh, de lo que se llama anti-isla, solamente funcionan cuando están conectados a una red eléctrica y lo que hacen es copiar exactamente la red eléctrica a la que nos encontramos. De manera que en su construcción no han previsto un neutro, sino que simplemente lo que hacen es copiar la señal que tengo. Y si tiene dos fases, pues ellos trabajan a dos fases. De esta manera podemos tener sistemas trifásicos con
señales antiguas como la que comentas, es decir, estas señales que hay de 220 entre fases, que son 125 entre fase y neutro, es muy difícil encontrar sistemas trifásicos que puedan funcionar porque la mayoría de los sistemas pues trabajan en un sistema trifásico nativo puro de 400 entre fase. Con nuestros equipos puedes poner 3 microinversores entre fases, es decir, entre L1 y L2, L2 y L3 y L1 y L3, y obtendrás una señal trifásica a 230. ¿Que solamente quieres hacer un monofásico? Perfecto, sin ningún problema. Entre fase y fase, el sistema te va a funcionar sin ningún problema. Vale. Comentar además Ya. que nuestros Ujú. equipos ya tienen el relé anti-isla incorporado, es decir, en el momento en que, esto es por normativa, pero es verdad que hay otros equipos que los tienen exterior. En este caso, eh, si la red eléctrica no cumple unos parámetros que sabéis que están entre más menos 20 voltios sobre 230 o más menos 2% en el caso de la frecuencia, el equipo se desconecta y no se vuelve a conectar hasta que la señal se encuentra dentro del rango adecuado. Por eso no valdría para aislada. Nuestro equipo, por supuesto, tiene todas las protecciones electrónicas de sobretensiones, sobrecorrientes. En el caso de que pongamos una corriente por encima de la admitida, él va a capar esa corriente. Y lo único que hay que tener muchísimo cuidado es que la placa no supere los 60 voltios. Hay muy pocas placas en el mercado que superen los 60 voltios, pero sí que por tensión el equipo puede sufrir daños y sí es importante vigilar que esa placa que conectamos al equipo no supere esos 60 voltios. Sí, disculpa, Ana, perdón. No, no, digo que ya no hay más preguntas. No hay más preguntas. Entonces, José Antonio, pues muchísimas gracias por tu ponencia. Ya hemos llegado a la hora ya límite. Damos por terminado este webinar y muchas gracias a todos por haber participado. Espérate, a ver, creo que, a ver, hay otra. Venga, va, la entramos. Sí, ¿Se claro, pueden sí. instalar los micros en seguidores solares automatizados? Eh, bueno, en principio no hay ningún problema, más allá de que hay que tener en cuenta el cableado que no estorbe y el propio microinversor que no estorbe a la maquinaria del sistema. Pero sí, o sea, es decir, por técnica no hay ningún problema en que tú pongas un microinversor dentro de un seguidor. Va a estar funcionando perfectamente con el MPPT por placa, pero ten en cuenta que tienes un elemento más dentro de la conexión de ello y tienes que hacer ese cableado de alterna. Obviamente no tienes que hacer de continua, pero sí que tienes que considerar ese cableado. Si no hay algún elemento móvil que te impida que ese cableado circule por ahí, pues no hay ningún problema para conectarlo. O sea, técnicamente no hay ningún problema. Vale, pues ahora sí, ah, bueno, espera, otra. ¿Qué No te- tiempo de entrega tiene el material? Bueno, esto es una pregunta que más bien os harían a vosotros. Yo Sí, pienso que tenéis stock de material, no sé, basta sí, que... Sí. tenemos stock de material en los puntos de venta, o sea que máximo si se tuviera que traer de otro punto de venta, os tardaría nada al día siguiente. O sea, pero es que hay stock, entonces no hay problema. Pensar también que este tipo de productos a los instaladores, eh, planificar un momentito el sistema de lo que es una instalación solar fotovoltaica y el estocaje que se necesitaría. Pensar que si tengo un inversor y yo tengo que hacer instalaciones de 2 kilovatios, 4 kilovatios, 8 kilovatios, 7 kilovatios, con estos microinversores yo puedo modular totalmente la instalación. Es decir, con un solo producto de 800 vatios, yo puedo modular y hacerme instalaciones de 800, de 1200, de 1600, de 2000, de 2400, con lo cual realmente en mi almacén yo lo único que necesito tener es este microinversor. ¿Cuántos? Pues no sé, 10, 12, 15, 20, 30, los que consideren cada uno para hacer. Pero no tengo que tener un inversor de 2,6, uno de 3,6, uno de 6,8, uno de 4,2, uno de... El mismo producto nos cubre absolutamente toda la gama de instalaciones que vayamos a hacer. Y además, más aún, funciona con todas las placas que tengamos en el mercado. Es decir, si en un momento dado se os han quedado
un panel huérfano, que os quedan 4 placas, que no sé cómo cuadrarlas para hacer un string, que no sé cómo ponerlas para hacer, que en todos los almacenes esto pasa, pues con este inversor no hay problema. Podéis poner las placas que existan en el mercado, retales, obviamente siempre y cuando la instalación cuadre estéticamente, en fin, no hace falta que estas cosas las comente, eh, pero técnicamente esto es viable. Entonces, os facilita muchísimo el funcionamiento. Por ejemplo, Canarias es un punto que esto para ellos es maravilloso, porque no tienen que estar pendientes de cada vez que tengo que hacer una instalación, que me compro el de 5, el de 4, el de 6, el de 8. No, no, yo me compro 30 inversores de estos y la instalación que tengo que hacer, pues le pongo 3 o le pongo 2 o le pongo 1 o le pongo 8. Y con eso he cubierto todo el tema. Ahora mismo que estamos con problemas de transporte, que estamos con problemas logísticos, que hay un problema de distribución y tal vez vaya más, este punto es importante, que por supuesto ya sé que lo valoráis, pero no deja de ser una ventaja añadida a toda la técnica que hay detrás del microinversor. Disculpa, Ana, no, es que hay muchísimas cosas y a mí se me puede hacer muy tarde haciendo esta presentación porque son muchas las cosas que explicar. No, ya está, ya estamos. Ya dice muchas gracias por todo. Pues nada, dejamos el webinar de hoy terminado en este punto y bueno, esperamos teneros en otra ocasión. No dejad de seguir nuestros webinars de GES y José Antonio, muchísimas gracias por tu participación. A Un vosotros abrazo a todos. por Gracias. invitarme y muchísimas gracias a todos los asistentes. Cualquier cosa ya sabéis dónde estáis, ponéis en contacto con GES o conmigo y estaremos encantados de ayudaros en vuestras instalaciones con microinversores. Un cordial saludo a todos. Un abrazo. Adiós.